A las 15:40 del 19 de julio de 2026, un lanzacohetes HIMARS ucraniano frenó en un campo a 13 kilómetros de la frontera rusa, giró sus 6 tubos hacia el cielo y apuntó a un objetivo que ningún manual militar clasifica como blanco: una presa. A menos de 1 kilómetro de ese muro, en la orilla equivocada de un río, una brigada rusa entera seguía con su rutina, sin tener ni idea de que estaba a punto de protagonizar el peor despertar de toda la guerra. En 48 horas, esa presa dejaría de existir como infraestructura. En una trinchera junto al río Donets, cerca de Vovchansk, un soldado ruso llenaba una garrafa en el hilo de agua que corría a la altura del tobillo y se quejaba del frío. A 13 kilómetros de ahí, del lado ucraniano de la frontera, 12 toneladas de cohetes esperaban la orden de disparo. Y el soldado que se quejaba del frío no sabía que acababan de tramitarle un ascenso a infantería de marina, efectivo en 48 horas, cuando su trinchera se inundara. La tripulación ucraniana cortó el motor y esperó. El HIMARS M142 es en esencia una caja con 6 cohetes montada sobre un camión y funciona con una regla de hierro. En cuanto disparas, el fogonazo delata tu posición y el radar de contrabatería ruso puede calcular de dónde vino el cohete y devolverte el favor. Traducción: desde el segundo en que aprietas el gatillo, tienes menos de 2 minutos para ir a toda velocidad por la carretera, o te conviertes tú en el objetivo. Llegar, disparar y desaparecer. Ese era el plan esa tarde. Sin embargo, el blanco no era un cuartel ni un depósito de munición, era agua, y los números de esa agua daban vértigo. Un muro de más de 500 metros de largo, 76 millones de metros cúbicos, unas 30.000 piscinas olímpicas, el agua potable de 420.000 personas, esperando con mucha paciencia que alguien cometiera un error. Y esto es lo que los rusos no habían calculado. Esa presa era la única razón por la que podían pisar la otra orilla. Mientras el muro aguantara, el río Donets se mantenía tan bajo que un soldado lo cruzaba caminando con las botas apenas mojadas. Así habían pasado brigadas enteras, cruzando el cauce y clavándose en territorio ucraniano cerca de Vovchansk, arrastrando munición y combustible por un agua que les llegaba a la rodilla. Así que romper ese muro no era atacar una presa, era abrir de golpe la trampa sobre la que los propios rusos se habían parado sin saberlo. El arma para hacerlo se llama GMLRS, un cohete con una ojiva de casi 90 kilogramos que vuela unos 70 kilómetros y gracias al GPS acierta dentro de un par de metros. Un cohete que no falla, salvo por un pequeño problema. El GMLRS necesita 3 cosas para dar en el blanco: coordenadas de GPS, señal de GPS y que Rusia no haya apagado el GPS. Y Belgorod es seguramente el lugar con más guerra electrónica del planeta que no esté dentro de un laboratorio. Imagina intentar meter una carta por la ranura de un buzón con los ojos vendados mientras alguien te hace girar en círculos. Así de ciego vuela un cohete GPS cuando le apagan la señal. Esa tarde, sobre esa presa, el GPS estaba muerto. Así que la pregunta no era si tenían un cohete lo bastante preciso, lo tenían. La pregunta era, ¿cómo se acierta un cohete guiado por GPS justo en el único punto de Europa donde el GPS no existe? Y en algún lugar del cielo ya había otra cosa tomando posición. Rusia tenía defensas de sobra para detener cohetes, pero para lo que venía detrás de los cohetes no tenía ninguna. Esa otra cosa tendría que esperar su turno. Primero había que entender por qué, durante meses, esos cohetes se habían quedado guardados. ¿Por qué Ucrania no había volado esa presa mucho antes? Porque entre el HIMARS y el muro había una pared que no se podía ver, solo medir. Belgorod es una de las regiones más defendidas de toda Rusia, y sobre esa presa se apilaban 3 capas de problema. Abajo, los Pantsir S-1, camiones con cañón y misiles hechos para reventar cualquier cosa que vuele bajo y lento. Encima, los S-300 y S-400, capaces de tumbar un avión a 200 kilómetros. Y por encima de todo, la capa invisible, un camión con un remo de antenas llamado R330ZH Citel, cuyo único trabajo en la vida es mentirle al GPS. El verdadero guardián de la presa no era un misil, era ese camión. Funciona así. Un cohete GMLRS escucha a unos satélites que están a 20.000 kilómetros de altura para saber dónde está. Cuando esa señal llega al suelo, es más débil que un susurro en primera fila de un concierto de heavy metal, y el Citel no borra el susurro. Simplemente sube el volumen del concierto, grita en la misma frecuencia más fuerte, hasta 25 kilómetros a la redonda, y el cohete se queda sordo. En su cabina, dentro del camión,
un operador ruso miraba una pantalla tranquila. Llevaba meses defendiendo esa presa sin gastar un solo misil, sin arriesgar un solo avión, con un botón y mucho ruido. El trabajo más aburrido y más eficaz del sector. Lo que ese operador no sabía es que el Zytel tiene un defecto de fábrica con sentido del humor. Grita tan fuerte que a veces también deja sordo al GPS de los propios rusos. Ucrania lo sabía y estaba a punto de usar el ruido de Rusia contra Rusia. Pero un cohete cegado no cae en cualquier parte. Cuando el GMLRS pierde el GPS, su brújula interna calcula su posición solo con lo que siente. Velocidad, giros, aceleración, etc. El problema es la precisión, y ese sistema se equivoca un poco más por cada segundo que pasa. En vez de acertar un objetivo del tamaño de un plato, acierta un objetivo del tamaño de un edificio. Un desastre si apuntas a un tanque, pero si tu blanco mide 500 metros de ancho, no es tan grave. El Zytel podía cegar al cohete, lo que no podía era encoger la presa. Aún así, 2 o 3 cohetes contra medio kilómetro de hormigón armado no bastaban para reventarlo. Hacía falta un segundo golpe, algo a lo que apagar el GPS le diera exactamente igual. En ese momento, a kilómetros de allí, un hombre con casco y chaleco se inclinaba sobre una fila de pantallas. En Internet nadie lo llama por su nombre, todos lo conocen por su apodo, Madyar. Dirige las fuerzas de drones de Ucrania y para esta misión eligió su arma más rara. No son simples drones por radio que un R-330ZH pueda noquear a mitad de vuelo, sino drones de fibra óptica, conectados a su piloto por un cable delgado del ancho de un pelo humano que se va desenrollando detrás del dron en pleno vuelo. Nada de señal en el aire que un Zytel pueda ahogar. A las 15:40 llegó finalmente al HIMARS la frase más corta y más definitiva de toda la operación. Autorizado a disparar. El jefe de pieza apretó, y el primer cohete salió del tubo convertido en un relámpago. Un GMLRS no despega, escupe. En menos de un segundo pasó de estar quieto a volar a más del doble de la velocidad del sonido, dejando atrás una lengua de fuego y una columna de humo que, para cualquiera que estuviera mirando desde Rusia, era básicamente una flecha de neón apuntando el lugar exacto donde estaba parado el camión. Ahí está el detalle que convierte a esa columna de humo en el momento más peligroso de la tarde. Un radar de contrabatería ruso ve ese rastro, lo dibuja hacia atrás como quien sigue la estela de un cohete de feria, y en cuestión de segundos escupe unas coordenadas. Aquí está el que disparó. A partir de ese instante, el equipo ucraniano tiene generosos unos 90 segundos antes de que la artillería rusa devuelva el saludo sobre ese mismo campo. Aquí es donde Rusia lleva años perdiendo la misma carrera. Un HIMARS no es un cañón. Es un camión de reparto de 5 toneladas de explosivo que puede estar rodando por la carretera antes de que el humo del disparo se disipe. La cuenta es tan sencilla que humilla. El radar tarda su tiempo en detectar, calcular y transmitir. El camión tarda menos en largarse. Ese margen de segundos explica un número que a los rusos les debe quitar el sueño. Para 2026, después de 3 años de guerra y de ofrecer recompensas por cada uno, la cantidad de lanzadores HIMARS que Rusia ha destruido con fuego enemigo era de apenas 4. Segundo cohete fuera, tercero, y el camión ya estaba en la carretera. Pero ahora seguíamos a los cohetes, y los cohetes tenían su propio problema, porque el bloqueo del GPS fue efectivo a partir del primer kilómetro de vuelo. Pero ya no importaba, porque no apuntaban a nada que exigiera puntería fina. Del otro lado, en una cabina de defensa aérea, un operador ruso vio florecer los contactos en su pantalla y disparó a todo. Los Pantsir y los S-400 vomitaron interceptores al cielo. Horas después, Rusia anunciaría con orgullo que había derribado media docena de misiles y drones sobre la presa. Un poco exagerado, además cada interceptor de esos costaba más que el cohete al que perseguía. Y bastaba con que un puñado de GMLRS colara entre la red para que toda esa lluvia de dinero ruso no sirviera de nada. Un puñado coló. Cayeron sobre el aliviadero, cerca del pueblo de Grabovka, justo donde debían. Hubo 2 heridos. Se levantó una montaña de polvo y hormigón pulverizado, y durante un par de segundos pareció el gran final. Pero aún no lo era. Cuando el polvo bajó, la presa seguía de pie. Medio kilómetro de hormigón no se viene abajo por 3 cohetes, igual que no se hunde un transatlántico a martillazos. El aliviadero estaba herido, escupiendo agua por bocas nuevas, pero entero. En cualquier centro de mando, la lectura habría sido demoledora. 3 cohetes gastados, 2 heridos, presa intacta, misión fracasada.
Salvo que los cohetes nunca habían sido el arma. Eran solo el dedo apretando el gatillo. El arma de verdad eran los 76 millones de metros cúbicos que llevaban 40 años esperando detrás del muro, y que acababan de encontrar por primera vez una grieta por donde empezar a empujar. Durante las primeras horas, Rusia cantó victoria. Los informes decían lo que el mando quería oír: impacto en el aliviadero, daños menores, presa en pie. Enviaron equipos a mirar la grieta con la calma de quien va a tapar una gotera. Nadie le había explicado la situación al agua. Detrás de ese muro había 76 millones de metros cúbicos empujando hacia afuera cada segundo desde hacía 40 años. Los 3 cohetes no habían sido el ataque, habían sido el pistoletazo de salida. Los cohetes eran el gatillo, el agua era la bala, y esa bala pesaba 76 millones de toneladas. Porque el agua hace algo que ningún cohete sabe hacer: no se cansa, no se retira y no falla 2 veces el mismo punto. Encontró la grieta que dejaron los GMMRS, se metió, y cada litro que pesaba se llevaba un poco más de borde. La fisura empezó midiéndose en centímetros, para el final del día se medía en metros. Pero el agua sola tardaría demasiado, había que ensanchar la herida a mano. Y para eso hacían falta ojos que un R-330ZH no pudiera cegar. A kilómetros de la presa, bajo tierra, un piloto de la unidad militar conocida como los pájaros de Madiar se ajustó las gafas. No veía un campo de batalla. Veía lo que veía su dron, una imagen que le llegaba por un hilo de fibra óptica tan fino que era inmune a todo el ruido que Rusia pudiera gritar. Movió 2 joysticks con toques de pluma, y el aliviadero fue creciendo en su visor. En su unidad tienen una frase para esto: cambiar vidas de soldados rusos por drones, solo plástico y metal. Hoy cambiaban plástico y metal por la presa entera. El borde de la grieta llenó la pantalla. Hormigón mojado, armaduras retorcidas, agua saliendo a presión. El piloto centró el punto donde el muro ya estaba cediendo, empujó los sticks hacia adelante y la imagen se volvió negra. Corte. Otro piloto, otro dron, otro trozo de borde y otro. Cada impacto arrancaba un pedazo más de hormigón herido. Cada pedazo dejaba entrar más agua. Cada chorro de agua debilitaba el siguiente trozo para el siguiente dron. Cohetes ciegos para tirar la puerta abajo, ojos y manos guiados por cable para volarla en pedazos. El propio Madiar lo confirmó con una frase de parte médico: la presa se había agrietado, el nivel había bajado 1 metro. 1 metro entero de esas 30.000 piscinas olímpicas, saliendo por una herida que crecía sola. Ahora baja la mirada a la orilla donde estaban los soldados rusos. Habían cruzado porque la presa mantenía el río bajo, pero esa tarde la presa dejó de hacerlo. En una trinchera de la orilla equivocada, un soldado notó primero los pies fríos, luego los tobillos, luego que su fusil se alejaba flotando. El río no llegó por donde vigilan los centinelas, llegó por abajo, en silencio, subiendo. Y con el río subió también el puente de pontones que habían montado con tanto sudor para cruzar. Se soltó de sus amarres y se marchó flotando corriente abajo. El único avance que las tropas rusas lograron aquel día lo protagonizó, sin tripulación y sin permiso, su propio equipo de ingeniería. Para cuando el agua se estabilizó, unidades enteras que por la mañana pisaban tierra firme habían quedado en una isla que no existía al amanecer. El río creció a la espalda, el enemigo al frente, y ni un solo puente que no se hubiera ido de crucero. Según fuentes ucranianas, un batallón quedó casi aniquilado, y otras 4 unidades quedaron cortadas de su propia retaguardia. Y aquí está la factura: 3 cohetes GMLRS a unos $160.000 cada uno, más un puñado de drones que cuestan lo que una lavadora. Con el precio de un par de coches de lujo, Ucrania ahogó posiciones de varias brigadas y convirtió la mayor reserva de agua de Belgorod en un arma apuntada contra su propio ejército. Rusia había disparado interceptores millonarios para intentar tumbar misiles en el cielo, y la venció el agua que tenía debajo de los pies. Entonces Moscú tomó la única medida decisiva que le quedaba: declaró oficialmente el estado de emergencia contra el agua, contra su propia agua. El comunicado no aclaraba cómo se le impone un estado de emergencia a 76 millones de metros cúbicos que ya han decidido irse. Y la presa, que técnicamente no habían logrado destruir, llevaba horas destruyéndose sola. Los rusos consiguieron algo que no habían presupuestado: un río nuevo, justo donde menos les convenía. Aquella presa dejó de ser una presa. Se convirtió, para siempre, en la prueba de que en esta guerra el agua también dispara.